Muy buenas tardes. Damos inicio a esta presentación que tiene como nombre Introducción a la cinemática de fluidos compresibles. Dando inicio a la temática Campos de velocidad que está a cargo de mi persona, Carolina López, posteriormente con el compañero Martín Palomino, que hablará respecto a los gradientes de velocidad y sus componentes. Y por último, y no menos importante, con la compañera Sol Peñaranda, que nos mencionará sobre las deformaciones lineales y angulares. Antes de iniciar, se es necesario dar una parte introductoria o aquella noción básica de la temática. Nos encontramos con fluido. Bueno, el fluido es aquella porción de materia que se deforma constantemente a medida que se le aplica un esfuerzo. Ha de aquí la diferencia con los sólidos. Fluidos compresibles. Bueno, estos son aquellos cuyos volúmenes y densidades varían significativamente al experimentar cambios de presión o temperatura. Nos encontramos que los fluidos, el agua, son poco compresibles y a diferencia de los gases o vapores, estos son muy compresibles. Cinemática de los fluidos. Bueno, esta es una rama de la mecánica de fluidos que estudia los diversos aspectos de un fluido en movimiento, ya sea como posición, velocidad y aceleración. Estudia esto sin analizar las fuerzas necesarias que origina el movimiento. Descripción euleriana y lagrangiana. Este enfoque lagrangiano, que viene de Lagrange, se basa en esta trayectoria donde sigue el movimiento de cada partícula a lo largo del tiempo, ¿verdad? Registra cómo cambia su posición, velocidad y densidad, a lo que analiza los fluidos compresibles, para así que este método permite rastrear la evolución de una masa de un fluido específico que se expande o se comprime, o sea, una masa ya sea bien como lo mencionado, de una partícula específica, no como lo veremos, que es una de sus diferencias con el otro enfoque que vendría siendo el enfoque euleriano, ¿verdad? Con lo que podemos observar en la imagen, la cinemática de estos experimentos influye el rastro del vector de posición de cada objeto, que vendrían siendo las X, y del vector de velocidad de cada uno de ellos, que vendría siendo la V. Enfoque euleriano, también llamado como método de Euler. Se concentra en un punto fijo del espacio, un espacio tridimensional, y calcula cómo cambian las propiedades, ya sea bien la velocidad o la presión o incluso la densidad, cómo cambia estas variables en un punto a lo largo del tiempo, un tiempo t. Esto es un método estándar en mecánica de fluidos, o sea, es un método bastante utilizado debido a que se basa o sea, una cantidad de partículas. Una diferencia que lo hace con el otro, ya debido a que se basa en analizar la partícula individualmente. Entonces, se basa como que en un espacio donde hay una cantidad de partículas que pasa por este espacio. Como podemos observar, todas estas variables definen el campo de velocidades. Ahora bien, el campo de velocidades. Bueno, el campo de velocidades es una representación matemática vectorial que describe la velocidad de partículas, generalmente un fluido, en función de su posición, espacio y tiempo. Es a lo que nos referimos con espacio temporal. Esta permite mapear cómo se mueven las partículas en toda una región. Bueno, matemáticamente la velocidad se expresa como lo podemos observar con estas variables, con esta función, donde U, V y W son las componentes de la velocidad en las direcciones X, Y y Z. Esto lo veremos a continuación en una gráfica. T representa el tiempo y J y K son los vectores unitarios de cada eje coordenado. Esto vendría siendo definido como el campo de velocidades que se da en un campo de variables vectoriales. Retroalimentando lo dicho anteriormente, la cinemática de fluidos estudia el movimiento de estos, pero no tiene en cuenta las fuerzas que lo producen.
Para describir este movimiento se utiliza un campo de velocidades donde se le asigna velocidades a cada punto del fluido al instante del tiempo. En lugar de estudiar partícula por partícula, representa de manera más completa cómo se mueve el fluido en el espacio y el tiempo, aquí con la manera de espacio temporal. Podemos observar en nuestro espacio tridimensional nuestra partícula, la cual está de color amarillo. Esta nos presenta su vector, su posición, la cual cambió, por lo tanto tendríamos un nuevo vector. Su tiempo, su diferencia de esto, este nuevo que transcurrió para llegar a este tiempo, se da por medio de tiempo más delta de t. Tenemos que esta se define, el campo de velocidad, como un campo de variables vectoriales. En esta nos encontramos los vectores, que vendría siendo estas direcciones y sentidos en el espacio, su magnitud, que vendría siendo la rapidez escalar, qué tan rápido se desplaza el fluido en un punto dado, su posición, esta se define el espacio de este fluido en un plano cartesiano tridimensional, como lo podemos observar, y esta se define mediante los vectores unitarios y las coordenadas X, Y y Z. Su tiempo, una de las partes importantes, que es las variables que permite observar la evolución del fluido, por lo que estas velocidades pueden variar tanto en el espacio como en el tiempo. Estas representaciones son muy importantes, nos permite evidenciar, analizar qué tanto cambia su posición este fluido, este gas, eh, un ejemplo en este gas en el aire, un gas contaminante, cómo se distribuye y cómo cambia su posición, que a medida del tiempo, cómo es su tiempo, por lo que es muy importante esta parte de campos de velocidades. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el gradiente de velocidad y sus componentes. Empezando con esta pequeña definición que tenemos acá. Nos dice, el gradiente de velocidad describe cómo cambia la velocidad de un fluido en relación con la distancia. Un fluido experimenta cambios de velocidad en tres direcciones: X, Y, Z para cada una de sus tres componentes U, V y W. Esto da lugar a una matriz de 9 derivadas parciales conocidas como el gradiente de velocidad. De manera simple, este vector de velocidad describe el movimiento y la velocidad de un fluido. Se puede expresar como un sistema de ecuaciones y también como una matriz. Tiene 9 componentes porque las tres columnas representan las dimensiones del espacio X, Y y Z, y las tres filas U, V y W representan la velocidad del fluido en cada una de las direcciones en todo momento. Por esa razón existen 9 componentes en esta matriz. Y este movimiento tiene varios componentes. Tiene 4 componentes. El primer componente es la traslación, que en palabras simples describe el movimiento del fluido sin cambiar su forma, simplemente trasladándose de un lugar a otro. La rotación describe cómo rota el fluido sobre un eje específico ya definido. También describe a qué velocidad lo hace. La deformación lineal describe cómo se estira y cómo se contrae un fluido. Y la deformación por esfuerzo cortante es la fuerza que hay que aplicar para cortar el fluido, para poder separarlo en dos partes individuales. Ahora, esta misma fuerza no aplica para todos los fluidos. Para los fluidos no newtonianos, que son estos fluidos especiales que cuando se tocan con poca fuerza, con poca velocidad, se comportan como un líquido, pero si se tocan con mucha fuerza, con mucha velocidad, se comporta como un sólido. Aquí la cosa cambia.
La definición nos dice, en un fluido no newtoniano existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante aplicado y el gradiente de velocidad o velocidad de deformación. Para un fluido unidimensional cerca de una pared, la ley de Newton de la viscosidad se expresa como la multiplicación del coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad transversal. Se resalta que el gradiente de velocidad transversal es la relación que hay entre la velocidad y el ángulo o la posición con la que se va a cortar el líquido. Muy buenas tardes, mi nombre es Sol Peñaranda y yo les voy a hablar sobre la deformación lineal y la deformación angular. Primeramente les voy a dar una pequeña introducción sobre qué es la deformación de un fluido. La deformación de un fluido es el cambio de tamaño de forma que experimenta una pequeña porción de fluido cuando se encuentra en movimientos debido a diferencias de velocidades entre sus partículas. Un pequeño ejemplo es cuando tomamos cualquier partícula de cierto fluido. Cuando el fluido se mueve, esa partícula puede cambiar su tamaño o puede cambiar su forma. Cuando cambia su tamaño, puede alargarse o puede ponerse más pequeña. Cuando cambia su forma, puede convertirse de un triángulo a un rombo. A estos cambios le llamamos deformaciones. ¿Qué es la deformación lineal? La deformación lineal ocurre cuando un elemento del fluido cambia su longitud a una dirección determinada. Por ejemplo, cuando tenemos un cuadrado y lo estiramos, pues se convierte en un rectángulo. Y cuando lo comprimimos, pues se vuelve más pequeño. Un ejemplo cotidiano podría ser cuando tenemos una liga y la estiramos, pues sigue siendo una liga, pero su longitud cambia. En fluidos suele suceder algo muy parecido cuando las partículas del fluido se mueven de una manera más rápida que otras. A continuación le voy a hablar sobre la deformación angular. La deformación angular ocurre cuando cambian los ángulos de un elemento de un fluido. Un ejemplo sería cuando tenemos un cuadrado pequeño y sus esquinas son de 90 grados. Al realizar el movimiento del fluido, pues ya cambia su forma. Entonces se convierte en un rombo. A esto se le llama una deformación angular. Seguido de esto les voy a hablar sobre las diferencias de una deformación lineal y una deformación angular. Bueno, las diferencias entre la deformación lineal y angular es que la deformación lineal cambia el tamaño o la longitud del elemento. En cambio, en la deformación angular cambia la forma y los ángulos de un elemento. Esos dibujos que les estoy mostrando en la pantalla, de un cuadrado a un rectángulo, que cambia la forma, sí cambia la forma, pero lo más importante es que cambia principalmente la longitud de algunos de sus lados. El otro dibujo de un cuadrado a un rombo que cambia aquí, pues aquí cambian los ángulos entre los lados del elemento de un fluido. Para terminar mi presentación, les voy a hablar un poquito sobre la deformación de un fluido para terminar. La deformación de un fluido aparece porque no todas sus partículas se mueven a una misma velocidad. Cuando cambian su longitud, se produce una deformación lineal, pero cuando cambian cuando cambian sus ángulos, se produce una deformación angular. Muchas gracias. La cinemática de fluidos compresibles tiene muchas aplicaciones para la ingeniería ambiental. Por ejemplo, está la dispersión de contaminantes atmosféricos, ya que utilizando los conocimientos de la velocidad de movimiento de los gases, se puede predecir el comportamiento de estos, ya que son estos mismos gases pueden ser expedidos por vehículos y por maquinaria. Esto es muy importante para el modelamiento ambiental y también es muy importante para la meteorología y la dinámica atmosférica,
ya que la atmósfera es un gas compresible, de cuyas interacciones y dinámicas dependen muchos fenómenos, como el fenómeno del niño y la niña, muy importantes también para el monitoreo ambiental.